¿Cómo puede un avión salir de Nueva York hacia Miami, y que aterrice 3 décadas después en Venezuela? ¿Te imaginas montar tú a un avión, y aterrizar 37 años después en tu destino? Al parecer, la aeronave desapareció una vez haber despegado y no dejó registros. Desde entonces, lo ocurrido fue objeto de teorías que buscan respuestas al misterio. Este caso incluso tiene su propia serie de Netflix. ¿La habéis visto? ¿Puede un avión viajar en el tiempo? Esta pregunta podría responderse de forma casi automática con una negativa. Todos nosotros estaremos pensando lo mismo. Pero, después de escuchar lo ocurrido, igual cambiamos de opinión. Esta historia fue puesta en jaque por el misterioso vuelo 914 de Pan Am. ¿Mito o realidad? Esa es otra duda persistente. Según la historia trascendida, el 2 de julio de 1955 el avión Douglas DC-4 debía despegar en Nueva York con destino a Miami. Partió con 57 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. Después, no solo nunca llegó a destino, sino que reapareció en Venezuela, 37 años después. ¿De verdad? ¿Cómo? Sí, ya sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando lo mismo que yo. En 1955 se trató de encontrar a la aeronave, pero los esfuerzos no tuvieron éxito, dado que no había registros de los radares. Entonces se creyó que el vuelo 914 había sido víctima de una tragedia. ¿Y sus restos? Jamás fueron encontrados y se dice que no hubo más pistas de lo sucedido. No se volvió a saber nada más del misterioso avión. Las hipótesis fueron varias. Algunas apuntaban a que se había estrellado en el mar y otras posibilidades. Pasaron 37 años, con los que el enigma solo creció. El 21 de mayo de 1992, otros señalan que fue el 9 de septiembre, en el aeropuerto de Caracas parecía un día normal. Al menos así era hasta que los controladores de tráfico aéreo avistaron un avión de C-4 Douglas, que apareció de la nada en el radar. Entonces, según esta versión, Juan de la Corte, quien recibió la señal de contacto, la aceptó y escuchó al piloto a bordo. ¿Dónde estamos?, le preguntó. Somos el vuelo 914 de Pan American Airways, de Nueva York a Miami, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros, le dijo. En ese momento, habían pasado 37 años de que ese vuelo había despegado en Nueva York. Juan le habría insistido al capitán. ¿Tuvieron algún accidente? ¿Hicieron contacto con alguien más? En respuesta, le dio más detalles. Debíamos aterrizar en Miami a las 10:05 am del 2 de julio de 1955. Entonces, el controlador aéreo reveló la fecha que marcaba el calendario. Aquella comunicación desconcertó al piloto, quien habría dicho por radio: «Dios mío». Al entrar en pánico, De la Corte, por su parte, le ordenó a un grupo de guardias que bajara al frente y escoltara a los pasajeros. Esto no le habría gustado al capitán del vuelo 914, quien tras descender le pidió al controlador no acercarse y, de nuevo, su avión despegó sin un rumbo conocido. Si bien hay teorías que establecen este como el último contacto con la aeronave, otros informes señalan que habría llegado horas después a Miami. Desde aquí, el relato se mezcla con hechos inverosímiles que parecen sacados de alguna película. Según esta versión, el personal de Miami estaba perplejo por la llegada del avión y por la apariencia de los pasajeros, que no habrían envejecido. ¿Mito o realidad? Hay algunas pruebas, pero su validez es cuestionable. El reporte en Weekly World News.
Al ser un hecho de esta magnitud, sorprende que solo un periódico haya compartido el evento, el Weekly World News. Según los reportes, publicaron 3 artículos, pero tenían imágenes diferentes de su fuente principal. El controlador de tráfico aéreo Juan de la Corte. Como evidencia, se decía que el piloto del vuelo 914 mostró un calendario de bolsillo del año 1955, la fecha original del despegue, aunque esta prueba tampoco resulta tan confiable para los escépticos. ¿Por qué el vuelo 914 se consideró como una leyenda urbana? Por tratarse de un avión que viajó en el tiempo durante 37 años, sorprende que solo un diario de la época haya publicado la noticia, el Weekly World News. Según los reportes, fueron 3 artículos, pero tenían imágenes diferentes de Juan de la Corte, la principal fuente de suceso. También se especuló que la versión fue inventada para tapar o desviar la atención de algún hecho que las autoridades de Estados Unidos, por entonces, no querían que trascendiera. Cabe recordar que Pan American World Airways fue la aerolínea internacional más importante de los Estados Unidos desde la década de 1930 hasta su quiebra en 1991, un año antes de que supuestamente ocurriera este episodio. Si bien hay decenas de versiones y cruces de opiniones, los más escépticos aseguran que está claro que fue una invención del periódico. En la década de 1990, el medio volvió a publicar la historia varias veces, con fechas distintas. Además, el canal de YouTube Brightside hizo un vídeo sobre la desaparición que acumuló millones de vistas, y fue citado como fuente en varios artículos. Cada cierto tiempo, las teorías sobre lo que pasó con este vuelo resurgen para abrir un debate entre quienes dan por verídica la historia frente a los que la catalogan como una leyenda urbana. Cuando inició la pandemia por la COVID-19, el tema volvió a reaparecer, principalmente en las redes sociales Twitter y Facebook, que se vieron copadas con el evento del vuelo 914, en donde expilotos, especialistas, teóricos y charlatanes de oficio hablaban sobre ello.